la investigación en didáctica de la lengua en la encrucijada de muchos caminos. Introducción. ¿Qué es la didáctica de la lengua? Según Camps, la didáctica de la lengua es un proceso complejo de enseñar y aprender lenguas que tiene como finalidad mejorar las prácticas y adecuarlas a las instituciones cambiantes en las cuales se desarrolla esta actividad. Por otro lado, nos referimos a didáctica de la lengua por sus saberes teóricos, prácticos y teórico-prácticos, que son necesarios para la práctica y su reflexión. Además, encontramos que su objeto es el proceso dinámico de enseñar y aprender lenguas, donde intervienen el aprendiz, el enseñante y el contenido de enseñanza. La didáctica de la lengua como campo de conocimiento e investigación específico. La enseñanza de la lengua tiene raíces antiguas. Podemos decir que nace con la escritura, que no es una actividad espontánea del ser humano, por lo tanto necesita ser enseñada y aprendida. Además, Claparède, con su trabajo sobre pedagogía científica y siguiendo los pasos de la psicología y en el marco del paradigma positivista, creó instrumentos para medir el rendimiento escolar de forma cuantitativa e instrumentos para evaluar la incidencia de métodos y las intervenciones didácticas en un proceso pre-post-test. Por otro lado, las corrientes del estructuralismo lingüístico y la generativista influenciaron la parte gramatical de la lengua y empezaron a tener mucha importancia sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, lo cual dio paso al concepto lingüística aplicada. Y con esta se intentó poner la cientificidad a las finalidades docentes y por consiguiente a la enseñanza de lenguas maternas que se vieron influenciadas por estas corrientes lingüísticas, en especial la enseñanza de la gramática. Ahora bien, la psicolingüística, la etnolingüística, la sociolingüística, entre otras, han ayudado a ofrecer puntos de vista más completos y diversos sobre las situaciones de enseñanza y aprendizaje de lenguas, además de ayudar a diversificar los referentes y los posibles métodos de aproximación al conocimiento de la didáctica de la lengua. El sistema didáctico. En esta parte vamos a conocer cuál es el objeto específico de la investigación en didáctica de la lengua. Sin embargo, primero debemos hacer una distinción sobre el objeto material y el objeto formal. El objeto material es la interacción entre los sujetos, la lengua que usan, la organización del espacio en que se desarrolla, y por otro lado, el objeto formal determina desde qué punto de vista se considera el objeto y caracteriza un campo de saber determinado. Ahora bien, el objeto propio de la didáctica de la lengua es el sistema didáctico, que en este caso sería la lengua, que es objeto e instrumento a la vez, y donde también están presentes el docente, el disidente y el objeto de aprendizaje. Se debe tener en cuenta que la actividad que se desarrolla en relación a esto está marcada por el contenido de enseñanza, que es el objeto mediador en dicha relación y por los objetivos que la escuela se plantea en relación con él. Además de la interacción entre alumnos y alumno-profesor, es una interrelación. Por otra parte, se desprende una complejidad del sistema didáctico y sus relaciones con otros sistemas. Si quisiéramos investigar sobre el aprendizaje de los géneros académicos, debemos tener en cuenta los contenidos lingüísticos que los alumnos aprenden, de qué forma se está aprendiendo y además cómo son los textos propios de estas áreas del conocimiento. Debe existir una interdisciplinariedad. El lugar que ocupan las actividades gramaticales y su relación con los usos de la lengua en la enseñanza de la lengua es un claro ejemplo de la complejidad de sus contenidos. Para finalizar, es importante plantear líneas de investigación. La relación entre el uso de la lengua escrita, la actividad metalingüística y el aprendizaje gramatical pueden servir de ejemplo y pueden dar como resultado la resolución de problemas sintácticos. Los procesos dinámicos de enseñar y aprender lenguas.
Los propósitos de aprendizaje en la escritura basada en situaciones comunicativas tienen dos sistemas de actividad. El primero es el aprendizaje de género discursivo implicado y de las características lingüístico-discursivas que éste emplea. El segundo es la actividad comunicativa que da sentido a la escritura. Los sistemas de actividad implicados en el sistema didáctico de la lengua se relacionan con cada uno de sus elementos. En primer lugar, en relación con los contenidos de enseñanza. La evolución lingüística aporta cambios en los usos sociales de la lengua y en la aparición de nuevos géneros. Además, aporta nuevos canales de comunicación, tanto oral como escrita. Segundo, en relación con el polo de la enseñanza. Las aportaciones de las ciencias sociológicas, pedagógicas que inciden no solo en la actuación del profesor, sino en sus conceptos sobre su tarea y en la concepción de las funciones de la educación de la lengua. Tercero, en relación con el polo del aprendizaje. Los cambios sociales y culturales inciden en los aprendices en la interrelación entre alumnos de entornos culturales diversos. Por otro lado, existen ciertas contradicciones entre dialécticas y sistemas de actividad que condicionan ampliamente, aunque no determinan finalmente el rol individual del profesor y del alumno. Por lo cual, el objetivo de la investigación didáctica de la lengua se presenta como un espacio de tensiones múltiples que tiene un estado dinámico desequilibrado, que se dan entre actividades diversas con motivos diversos, entre lo que viene dado, lo que es canónico e institucionalizado en los géneros y es el proceso activo de crear nuevas formas, entre el objetivo de aprendizaje de los usos verbales y los procesos de construcción de los saberes disciplinarios de los estudiantes, entre sentidos diferentes que se juegan en las actividades de aprendizaje entre los estudiantes, entre estudiantes y profesor, entre características y objetivos de las diferentes disciplinas. No obstante, no son totalmente malas estas contradicciones, ya que muestran el cambio de las personas y de los instrumentos. Las consecuencias de la dinámica de los procesos son el resultado del ajuste progresivo de la enseñanza de la lengua a las condiciones cambiantes de los sistemas de actividad implicados y la distancia y la sistematización del conocimiento. La relación entre la teoría y la práctica. Cabe resaltar que la relación entre la teoría y la práctica no siempre es evidente, no basta con recurrir a la experiencia para confirmarlo. La didáctica de la lengua pretende ser un conocimiento que parte de la acción para analizarla y conocerla, con la finalidad de retornar a ella, es decir, es un conocimiento reflexivo, reflexión en y sobre la acción. Por otra parte, la investigación-acción, según Widdowson, es pretender ir más allá de las apariencias, pretende descubrir categorías abstractas, conexiones subyacentes a fenómenos más o menos corrientes, además que la investigación como proceso dialéctico permanente formula la realidad y a su vez la reformulación de una nueva realidad. Podemos agregar también que la investigación en la acción es uno de los niveles básicos en la investigación, donde el docente se basa en sus conocimientos, planifica la acción y la lleva a cabo. Aquí juega un papel importante la reflexión en la acción, pues es esta la que puede llevarle a modificar sus planes y a observar las consecuencias de esos cambios. En conclusión, la práctica es inseparable del conocimiento teórico que se elabora en y sobre ella. Algunas cuestiones actuales de la enseñanza de la lengua sobre las que es necesario investigar. En primer lugar, los contenidos de enseñanza en relación con las formulaciones curriculares. Con la idea de salir del enfoque tradicional en la enseñanza gramatical, se plantea un enfoque en el cual intervienen 4 habilidades verbales: hablar, escuchar, escribir y leer,
No obstante, la separación de habilidades fue vista como un problema, por lo cual los enfoques actuales de enseñanza de lenguas plantean una relación mutua entre las 4 habilidades bajo el nombre de enfoque comunicativo. 6.2. Los géneros orales y los escritos, una diversidad que confluye en el ámbito escolar. En este apartado hacemos referencia al conocimiento y uso de la diversidad de géneros orales y escritos que confluyen en el ámbito escolar y en los que deben ser objeto de aprendizaje. Encontramos que el género expositivo, literario o periodístico no se aprenden simplemente con el uso, sino que deben ser tomados como objeto de aprendizaje. Por ejemplo, pedir un trabajo sobre crítica literaria a sus estudiantes. El profesor enseña lo imprescindible para poder escribir la crítica. Sin embargo, no enseña cómo tomar notas de lo que se está diciendo o qué es una definición. Por lo tanto, aquí vemos la importancia de la enseñanza intencional y explícita, las cuales dan sentido a las actividades verbales que se llevan a cabo. Conocimientos gramaticales y el uso de la lengua. Una relación problemática. Es importante tener claro que los conocimientos analíticos sobre la lengua deben adquirirse y relacionarse con los usos verbales. Por otro lado, la elaboración de una gramática pedagógica basada en el punto de vista lingüístico y didáctico es imprescindible, viéndolo desde la dispensión de contenidos gramaticales en función de los materiales curriculares actuales. Plurilingüismo, un término que esconde problemáticas diversas. Dentro del término plurilingüismo existen diferentes problemáticas que tienen que ver con situaciones lingüísticas y sociolingüísticas de diferentes territorios. Los fines que la sociedad y la escuela plantean acerca del conocimiento de lenguas, ya sea propias o extranjeras. Las lenguas familiares de los estudiantes que vienen de países lingüísticamente muy diferentes y las lenguas que los estudiantes han aprendido antes de llegar a otro país, lo cual requiere de una investigación focalizada en las relaciones con la transferencia entre lenguas y en la forma como se establecen los contenidos de aprendizajes de estas mismas. Una investigación interdisciplinar sobre el aprendizaje de la lengua y los contenidos en que se imparte una lengua extranjera. 6.5. La formación lingüístico-didáctica del profesorado. Es uno de los temas en los que se necesita tener una investigación más profunda y por consiguiente mayor debate para definirla como tal, ya que hasta el momento tenemos diferentes preguntas como por ejemplo, ¿qué conocimientos debe tener el profesorado de primaria y el de secundaria para responder a esas situaciones cambiantes y dinámicas de la enseñanza de la lengua o de las lenguas? ¿Qué capacidades verbales debe desarrollar para servir de referente y de ayuda para los escolares, entre otras que surgen para responder? En cuanto a lingüística aplicada, podemos concluir que la lingüística aplicada tiene relación con lo anteriormente expuesto, ya que dentro de esta existen ciertos dominios que podemos ver involucrados en la didáctica de la lengua, los cuales son: en primer lugar tenemos a la enseñanza de segundas lenguas, segundo, la lengua para fines específicos y académicos, en tercero, la sociología del lenguaje y en cuarto lugar tenemos la sociología del lenguaje. En primera medida tenemos la enseñanza de segundas lenguas, que según McKay, Allen y Corder, la lingüística aplicada surge a partir de la enseñanza de lenguas. Además, la lingüística aplicada se abre campo como didáctica de lenguas extranjeras, ya que sus investigaciones se relacionan con la metodología docente y la didáctica. Añadiendo a lo anterior, también se enfoca en estudiar la educación del profesorado, el diseño curricular y la enseñanza en contextos multiculturales y la inmersión, temas que también aborda el artículo en el apartado
quinto en relación a los procesos dinámicos de enseñar y aprender lenguas. En cuanto a la lengua para fines específicos y académicos, podemos ver en el apartado 2 que se tiene en cuenta la lingüística para estudiar de forma científica la enseñanza de las lenguas, es decir, con fines académicos. La psicología del lenguaje también tiene relación que sitúa las bases teóricas sobre la enseñanza de las 4 destrezas: percepción, producción oral y escrita, que en el anterior artículo podíamos ver como habla, escucha, lectura y escritura. Por otro lado, la sociología del lenguaje, que como su nombre lo indica, se encarga del uso social de la lengua en un contexto, lo podemos asociar también a los procesos dinámicos de enseñar y aprender lenguas del apartado 4 del artículo que hemos venido mencionando durante este video. Gracias.